Ya sea el carbón, el gas, el petróleo, la fisión nuclear o la energía hidráulica, en casi todo el mundo se discute intensamente sobre la producción y utilización de energía. El consumo global de energía está repartido muy desigualmente. Un habitante de Norteamérica o de Europa consume en promedio mucho más de lo que consume un habitante de África o Sudamérica. En total, la cuarta parte de la población mundial utiliza las 3/4 partes de la energía. La comparación estadística del consumo energético no refleja la realidad, ya que en esta no están consideradas ni la distribución mundial de recursos ni la de mercancías. En los denominados países en vías de desarrollo, el gasto de energía para la obtención de materias primas, su producción y su transporte casi no sirve para la población local. Su prioridad es producir para la exportación, es decir, para el mercado mundial. La gente en las sociedades de consumo usa la mayoría de estos productos y al mismo tiempo una gran cantidad de la energía generada en los denominados países en vías de desarrollo. La lucha contra la pobreza necesita otras fuentes de energía, como declaran los gobiernos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, detrás de esta demanda están escondidos los intereses económicos. Una de estas fuentes de energía es la fuerza hidráulica. Especialmente en los países pobres, la fuerza hidráulica tiene un significado central y con ello consecuencias destructivas. Actualmente existen en el mundo más de 45.000 represas. Los diques de cemento cumplen, junto con la protección contra inundaciones, dos funciones adicionales: el abasto de energía y de agua. Los consumidores preferidos son las ciudades y la industria. Además, en muchas regiones del mundo, la agricultura dedicada a la exportación depende de las represas, ya que el monocultivo necesita inmensas cantidades de agua. Durante las últimas décadas, la crítica acerca de estos proyectos de presas ha crecido enormemente. Las consecuencias negativas también son confirmadas por la Comisión Mundial de Represas, CMR, constituida en el año 1998. Más de 100 presas fueron analizadas por esta comisión internacional, compuesta por partidarios y adversarios de los proyectos. El informe final del año 2000 condena los efectos ecológicos, económicos y sociales. Entre 40 y 80 millones de personas han sido desalojadas o trasladadas a causa de la construcción de presas, a menudo con el uso de violencia. Apenas algunos han recibido una pequeña indemnización y sus condiciones de vida han empeorado. Además, tanta construcción perjudica la cultura regional y destruye zonas arqueológicas. Las presas provocan efectos ecológicos de carácter inmediato perceptibles a cientos de kilómetros corriente abajo. La exterminación de especies de animales y la falta de riadas son unas de las consecuencias más graves. Esto repercute en la economía local de casi todas las comunidades afectadas, porque la desforestación, la inundación del campo y la desaparición de especies destruyen las condiciones fundamentales de vida. La CMR elaboró una normativa incluyendo estas repercusiones y abarcando cada uno de los ámbitos, desde la planificación, la construcción, hasta la paralización de presas. Los aspectos negativos tienen fuerte predominio. Sin embargo, los gobiernos, los bancos internacionales y las empresas constructoras se aferran a esa política, también en América Latina. Ya en los años 50, las represas fueron designadas como el motor del incremento económico. La pobreza debería haber disminuido con ayuda de la industrialización. En cambio, la deuda del Estado, la corrupción
y la ayuda económica unilateral agravan la situación de la mayoría de la gente. Los motivos apenas han cambiado desde la colonización. Se trata de materias primas baratas, manos de obra baratas y una libertad ilimitada para las empresas, es decir, sacar el máximo provecho posible. Hoy en día, más de la mitad de la corriente eléctrica en América Latina es producida por fuerza hidráulica. La globalización intensifica la demanda de energía, ya que con la apertura de mercados, cada vez más empresas trasladan su producción a los países lucrativos. Gustavo Castro, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, CIEPAC, denuncia la liberalización ejercida en los países de Centroamérica. Ya las empresas, las industrias pueden venir a instalarse a los países pobres porque ya hay tratados de libre comercio, porque ya no pagan impuestos, porque pueden entrar a un país y salir cuando quieran, porque pagan poco salario los trabajadores. Entonces las industrias pues se están cerrando y se están viniendo ya a América Latina, a África, a Asia. Entonces la energía eléctrica pasa la necesidad al sur. Y los proyectos de energía de hidroeléctricas son muy grandes. La ampliación de la red eléctrica es una condición fundamental para el asentamiento de las empresas. El Plan Puebla-Panamá sirve como fundamento para la reestructuración de las economías centroamericanas. El denominado PPP es un proyecto económico e infraestructural de gran envergadura. Este proyecto abarca los 9 estados del sur de México y los 7 países centroamericanos, desde Puebla hasta Panamá. En el año 2005 vivían 65 millones de habitantes en esta zona. Un tercio de la población dispone de menos de $1 americano al día. Según Rudy Nájera, del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el Plan Puebla-Panamá ofrece una importante posibilidad de bienestar. Bueno, el Plan Puebla-Panamá es un instrumento, es una herramienta que permitiría impulsar el desarrollo económico y social de estas regiones. Consideramos que es una oportunidad por medio de la cual no solamente se estarían dando interconexiones eléctricas, sino también una oportunidad para que las vías de acceso, puertos marítimos y otras puedan desarrollarse desde el sur de México hasta la ciudad de Panamá propiamente. La principal intención del PPP es la ampliación de la infraestructura. El 95% del presupuesto está dedicado a carreteras, puertos, aeropuertos, a la instalación de líneas eléctricas y de telecomunicaciones. Precisamente el sector energético tiene una función central. La construcción de más de 100 represas sirve a los partidarios del proyecto como base del desarrollo económico, de modo que la ampliación de la infraestructura debe aumentar la competencia en la agricultura exportadora, en el cultivo industrial de camarón y en las maquiladoras. Asimismo, se pone en marcha el sector turístico. Los numerosos críticos del plan no creen en las promesas de una mejoría de la calidad de vida. Es más, según ellos, el PPP hace que continúe la venta de los países. Además, la aspirada lucha contra la pobreza es inverosímil, ya que solo una pequeña parte del presupuesto está dedicado a proyectos sociales y medioambientales. Con el Plan Puebla-Panamá se está realizando el Sistema de Interconexión Eléctrica Transnacional, CIEPAC. Además, bancos e instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio agilizan la apertura del mercado energético. Esto invita a los inversionistas privados a ejercer un negocio lucrativo. Juntos pretenden abastecer con suministro completo a todos los hogares y a precios más bajos. Pero cada vez más son las personas que dudan de las promesas que existen desde hace décadas.
Críticos como Bartolo Fuentes denuncian el fomento del sector empresarial, pues más de un tercio de la población en Centroamérica vive sin corriente eléctrica. Bueno, el problema de la energía eléctrica es bastante sentido en el país, puesto que existen muchísimos municipios de Honduras donde todavía no existe la energía eléctrica, no hay energía. Y no es que estén tan alejados, sencillamente es que no se les ha dotado porque se considera de que no es rentable instalar ahí la energía eléctrica. Por el contrario, para la industria maquiladora se ha brindado todas las facilidades de instalación de estos servicios. Los expertos cuentan con un fuerte aumento de la demanda energética en Centroamérica. Por ello, tanto gobiernos como representantes de la economía quieren construir innumerables represas. Documentamos por medio de 4 proyectos de presas la política de energía transnacional y sus consecuencias en la naturaleza y en el ser humano. Nuestro primer proyecto está ubicado en Honduras. Visitamos la obra de la presa de Babilonia en la Reserva Ecológica. A continuación, viajamos hasta el Tigre, el proyecto de plan binacional. Atravesamos la frontera a Guatemala e informamos sobre la cruel historia del dique Chixoy. Nuestro último destino son los 5 muros de presa en el Usumacinta. Honduras tiene apenas la tercera parte de Alemania. Durante siglos, la cultura maya ha determinado este país. Actualmente viven allí 7 millones de habitantes. Al contrario de los países vecinos, Honduras quedó libre de guerras civiles tras su independencia en el año 1821. Existe una república presidencial desde el año 1982, con Manuel Zelaya a la cabeza del Partido Liberal desde el año 2006. Honduras es, junto a Nicaragua y Haití, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Igual que en otros países centroamericanos, la tierra está repartida de manera muy injusta. Los productos de exportación más importantes son el café, el camarón y la banana. El país importador principal después de los Estados Unidos es Alemania. Viajamos hacia el este de Honduras, a Olancho, el estado más grande. Aquí nos encontramos con la región más fértil y rica en especies de selva tropical y bosques de niebla. Aquí se encuentra la Sierra de Agalta, que desde el año 1987 el Estado reconoce como Parque Protegido Natural. Aves y plantas muy raras son naturales de aquí. El río Babilonia serpentea por paisajes montañosos y se precipita por varias cascadas hasta el valle. Actualmente, la empresa privada hondureña energética Energisa construye una central hidroeléctrica. El agua es transportada por un bajante de 100 metros de longitud hasta llegar a las turbinas. Los generadores de la central producen una potencia de 4 megavatios. La energía es vendida entonces a la empresa semiprivada de energía NE, la cual la suministra a la red. Directamente al lado de la central eléctrica vive Justo Mesa con su familia. Como muchos otros habitantes de la pequeña comunidad La Venta, viven sobre todo de la ganadería. Justo nos guía por las empinadas montañas hasta donde está planeada la construcción del dique. Todo este valle de Agalta, todas estas comunidades lo necesitan. Así son comunidades y no solo a 5, son como unas 20 comunidades porque de allí toda esta gente agua ganado. Entonces, si este río lo embalsan, el ganado quedaría sin agua y los animalitos que no solo la gente
y necesitan el ganado, sino animalitos que andan en el monte también necesitan el agua. Y mañana que esa agua la embalsen va a ser agua contaminada y no va a servir para nada. Llegamos con Justo hasta la primera meseta a unos 1.200 metros. Allí, en el Parque Nacional, la empresa Energisa construye la presa. El Servicio Armado de Vigilancia nos prohíbe el paso a la zona estatal. Muy cerca de allí, ha sembrado Justo sus plantas de café. De esta forma, mejoran más de 100 habitantes del valle considerablemente su sustento. Cuando se termine con la obra del dique, enormes cantidades de agua arrasarán con la vegetación, así como con gran parte del parque protegido natural. Muchas regiones de Olancho desaguan cada vez más. La deforestación de los bosques hizo disminuir fuertemente el nivel del agua subterránea. Los responsables son, junto a la influyente industria de madera, la minería, la agricultura y la ganadería. Cada día se talan árboles con una superficie del tamaño de 40 campos de fútbol y luego se transportan al aserradero. La deforestación, frecuentemente ilegal, provoca erosión y dramáticas pérdidas en las cosechas. Algunas regiones ya dependen del suministro de agua potable. Energisa agudiza la escasez, ya que con el embalse del Babilonia se reduce desmesuradamente la cantidad de agua. Esto provoca la contaminación del agua y la consecuente pérdida de peces. En cambio, Gerardo Salgado, del Ministerio de Energía y Minas hondureño, no observa ninguna grave repercusión para la región. Como Secretaría de Recursos Naturales nosotros tenemos un mandato de protección al ambiente y como ambiente consideramos no solamente la flora, la fauna, el aire, la tierra, sino también las comunidades, su cultura, las tradiciones que tiene. Y nos esforzamos en que cualquier proyecto que se vaya a realizar tome en cuenta a las comunidades, tome en cuenta el impacto que la posible construcción pudiera tener y establecer entonces medidas que mitiguen o que alivien ese impacto sobre las comunidades. Al proyecto de Babilonia no se le aplica esta normativa. Tanto Energisa como autoridades y ministerios no cumplen la ley. Nos encontramos con Isidro Zúñiga en su casa. Él también vive con su familia en La Venta, apenas a unos pocos metros de la central eléctrica. Desde hace años lucha junto a la organización ecologista MAO para conservar el parque natural. Hay decretos del país, ¿verdad?, donde se prohíbe hacer toda construcción, sea de esta índole, como podemos decir un proyecto hidroeléctrico, puede ser cementera, construcción de casas, apertura de calles, un montón de requisitos en un parque nacional que sí está prohibido. La deforestación y las inundaciones del Parque Nacional van a reducir considerablemente flora y fauna. Los atropellos contra la naturaleza y principios fundamentales infringe por consiguiente la ley forestal y la Constitución de Honduras. En cambio, los responsables políticos se remiten a los estudios obligatorios. El proceso de construir una central hidroeléctrica, una represa, es largo. Hay mucho que estudiar, así como el efecto sobre las personas, sobre las comunidades, pero también los aspectos técnicos, la cantidad de energía, el tipo de represa que se puede construir, el tipo de suelo que hay. Todo eso para valorar los costos y determinar si el costo de construcción puede ser pagado con los ingresos que provean de la venta de energía. Para el Ministerio de Energía y Minas, el aspecto económico está en primer plano. Según la ley,
un despacho de ingenieros independiente ha de presentar un estudio de ejecución sobre las consecuencias a personas y medio ambiente. El Estado deniega el permiso de obra tras comprobar la documentación. En el caso de la central hidráulica de Babilonia, ignoraron la ley. Bueno, el estudio fue un estudio totalmente malo. En primer lugar, lo hicieron personas de la misma empresa, donde no debería ser eso así, ¿verdad? El estudio, creemos nosotros fielmente que quien lo hubiera hecho eran otras entes del Estado, ¿verdad? Pero no personas que estaban en la misma empresa porque iban a sacar un estudio favorable a ellos. Isidro Zúñiga no solo critica la cooperación ilegítima entre el gobierno y Energisa. En su opinión, la empresa esconde en su estudio el peligro de derrumbamiento de la montaña. Y otra de las cosas que no ha sido factible el proyecto es que tenemos un cerro franco arenoso o casi más arenoso, donde para estos clases de proyectos tienen que ser los suelos más que todo arcillosos o pedregosos, ¿verdad? La Universidad Nacional Autónoma de Honduras también critica el estudio. Según sus propias investigaciones, el suelo no es el apropiado para una presa. Además, ya existen grietas geológicas. Incluso pequeños movimientos sísmicos podrían tener consecuencias catastróficas para el valle. Para Isidro Zúñiga, Justo Mesa y muchos más habitantes del pueblo, la vida ha cambiado drásticamente. Energisa y beneficiados de la política o de la economía persiguen y presionan sistemáticamente a sus adversarios. Según la organización Amnistía Internacional, varios activistas, entre ellos un antiguo alcalde, han sido amenazados de muerte. La vicealcaldesa, Glendy Cardosa, esquiva cualquier pregunta relativa al proyecto de la represa. A lo mejor, usted sabe, estos proyectos tendrán sus ventajas y a la vez tienen sus desventajas, que yo tampoco las desconozco. Nosotros no estamos ni en contra ni a favor. Es algo que esto ya está dado, este proyecto. O sea, esto viene ya desde el gobierno central. Nosotros como alcaldía ahí no podemos meternos sin nada. O sea, es algo que ya está dado. Y, o sea, la alcaldía no tiene por qué ir a decir esto se para porque no se puede. Es algo que ya el gobierno central ha decidido, ha aprobado esto. Y nosotros como alcaldía municipal, sinceramente, que ahí no podemos ir a parar algo que no podemos. No podemos hacer esto. Para lograr sus objetivos económicos, la empresa es capaz de cualquier cosa. De hecho, la resistencia contra la presa le ha costado ya la vida a un activista. Carlos Flores fue asesinado en plena calle ante testigos en 2001. En otros momentos, como le dije, la persecución de los líderes, en algún momento pues murió un líder comunitario, que aquí tenemos un afiche, el líder comunitario. Este líder fue uno de los opositores al proyecto. Él tenía su compañera de hogar y 2 niños, más ella quedó embarazada de otro niño. Y él fue muerto de aquí, en este portón que tenemos enfrente, fue tiroteado, otros los tiraron de allá. O sea, fue rodeada la casa de guardias de seguridad de la empresa Energisa, saliendo de adentro del plantel los guardias de seguridad a las 12:30 del día. A esa hora fue matado el muchacho. O sea que donde podemos constar, ¿verdad?, que fue a una hora que nadie tiene que dudar, ¿verdad? Esto se puso la denuncia, vino la policía al mismo momento a hacer el levantamiento junto con el juez, pero al momento no llegaron a la empresa, a donde estaban los guardias, y diciéndole en ese momento, ahí están los guardias que lo mataron ahorita, vayan a hacer registro de armas, porque en ese momento se averiguaba qué arma había tirado, no lo hicieron. O sea, se deja ver ¿cómo se llama? El complot que ellos tienen, el compromiso entre autoridades con la misma empresa. ¿Y con el hombre no pudimos hablar? No, el jefe no está el jefe. Los autores del asesinato siguen libres aún en 2005. Intentamos hablar con la gerencia de la central. Aunque estaba allí, el personal de vigilancia lo negó. El miedo a preguntas comprometedoras y críticas en el extranjero es muy grande.
con mucho gusto. Viajamos al sureste de Honduras. En el montañoso estado de Intibucá, la naturaleza es muy rica en especies naturales. Por aquí se expanden los bosques vírgenes. Nuestro destino es San Antonio, una pequeña comunidad en la frontera con El Salvador. Ambos gobiernos planean una gran presa apenas a unos kilómetros de aquí, el Tigre. Cuando se termine la obra, se inundará todo el pueblo. Berta Cáceres participa activamente en la Organización de Derechos Humanos y Medio Ambiente, COPIN. Ella critica la actuación ilegal de gobiernos y empresas en cuanto a proyectos de represas. Esas son una de las peores cosas que están pasando en las comunidades porque en Honduras está aprobado también el convenio 169 sobre los pueblos indígenas, que es obligación del Estado cumplirlo, y habla de la obligación del Estado a consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier megaproyecto o proyecto que atañe o que afecte a las comunidades indígenas. Y esto no se ha hecho. Nunca se le ha preguntado a las comunidades si quieren una represa o no. La otra cosa es que en municipios como Concepción y también en San Antonio de Colomoncagua, las comunidades han hecho grandes asambleas comunitarias donde han acordado que no va a entrar ninguna represa hidroeléctrica. Solamente en Honduras están afectadas 10 comunidades con 60.000 personas. Para ellos, esto significa la pérdida de sus hogares y del medio de sustento. COPIN y otras organizaciones se encuentran regularmente en esta zona, intercambian informaciones y asesoran un modelo de actuación común contra los partidarios de la presa. En San Antonio, el gobierno también ha actuado de manera intransigente. Israel Quintero denuncia la falta de consultorías y el monopolio en torno a la toma de decisiones en este proceso. Mire, nosotros de parte del gobierno no tenemos absolutamente nada. No han habido consultas. Nosotros aquí hemos tenido manifestaciones, hemos ido hasta la capital a manifestarnos que no queremos que se haga esa represa. En lo absoluto, de parte del gobierno y de otras autoridades involucradas en la reconstrucción de esa represa, no han venido nunca aquí a hacer consulta. Para los gobiernos de Centroamérica, la construcción de represas tiene una importancia más que regional. La participación de la población local haría peligrar el desarrollo del mercado energético, puesto que proyectos como el del Tigre significan los cimientos de la ampliación de oferta eléctrica. Sobre todo la red eléctrica CIEPAC juega un papel importante en los intereses económicos. La unión entre Guatemala y Panamá es considerada como el proyecto de infraestructura más importante del Plan Puebla-Panamá. Este es un importante requisito para el asentamiento de empresas transnacionales. Además, la nueva instalación eléctrica es un componente elemental para una red eléctrica en el continente americano. Con las conexiones previstas hacia México y Colombia, surgirá un enorme mercado de energía entre Estados Unidos y Sudamérica. Y la energía también se está privatizando, o sea, aunque las comunidades tuvieran acceso a la energía, va a ser muy cara, va a ser privatizada, no va a ser del Estado ni peor de las comunidades. Ellos dicen que es de beneficio, dicen para las comunidades, porque van a tener, dice, acceso a una refrigeradora, televisor. O sea, nosotros pensamos que el pensamiento de ellos sobre el desarrollo, si para ellos tener una refrigeradora y un televisor es desarrollo, esa es una cosa ridícula, porque eso no es desarrollo. El desarrollo para nosotros es tener nuestros bosques, es tener los ríos libres, que no estén encarcelados, es la vida, es la tierra, pero para las comunidades, no para
un grupo pequeño que se beneficia con nuestras riquezas. Transmitir el modelo de bienestar y consumo del Occidente a los denominados países en vías de desarrollo es una continua intrusión en las estructuras sociales ya existentes. Sin embargo, los que toman las decisiones, como el presidente de la oficina del PPP, Herbert Taylor, lo venden como un desarrollo necesario. Por la crítica creciente, niega los motivos reales, como la producción de energía, el abastecimiento de agua para el monocultivo y las maquiladoras, todos sectores rentables para la exportación. Lo tienen que hacer como lo hacían en la Edad Media, poniéndoles sal, porque no tienen refrigerador. Entonces es muy caro vivir allá, porque no tienen cómo conservar alimentos. Yo te pregunto, ¿cómo puedes tener sin energía eléctrica una pequeña clínica para hacer una pequeña intervención quirúrgica si no hay luz? ¿Cómo le puedes decir a los indígenas y a los campesinos y a la gente más apartada que puede comunicarse con sus familiares a otros lugares si no hay luz? Entonces, sí se está haciendo trabajo de infraestructura, pero el objeto y el fundamento central es la calidad y el nivel de vida de los habitantes. Cada vez son más los habitantes de Centroamérica que viven el lado oscuro del lucrativo negocio. Los precios aumentan con la privatización del sector energético, de modo que la empresa AES tiene bajo su control gran parte del mercado de abastecimiento energético en Panamá y en El Salvador. Los consumidores pagan más del doble que en Honduras, donde el Estado posee gran parte del abastecimiento. Sin embargo, la empresa AES presiona también al mercado hondureño. La empresa norteamericana está involucrada determinantemente en la realización de la represa El Tigre. Ante los amenazantes desalojos, los habitantes de San Antonio organizan una resistencia, como nos cuenta la alcaldesa Elvira Girón. Bueno, nosotros internamente estamos organizados, tanto en el casco urbano como en las diferentes comunidades. También tenemos diferentes grupos organizados de la seguridad ciudadana y una defensa civil con una experiencia de 8 años. Y así es de que nosotros quizás nos vamos a tirar a la calle si nos amenazan de esa forma, porque realmente estamos muy seguros acá, nos sentimos muy tranquilos, pues una demostración es que nosotros no queremos dejar nuestro pueblito, pues estamos mejorando sus calles y así, ¿verdad? No solo acá en el casco urbano, sino que estamos haciendo diferentes proyectos en las diferentes comunidades de nuestro municipio. Por la mañana temprano, nos dirigimos hacia la frontera. El camino con baches termina en la casa de la familia Arévalo. Las 4 generaciones viven aquí de la ganadería y del cultivo en los fértiles campos. Aquí, el alimento más importante es el maíz. Lorenzo Arévalo nos acompaña los últimos kilómetros hasta llegar a los ríos fronterizos Torola y Lempa, los cuales separan a Honduras de El Salvador. Allí, donde fluyen ambos ríos, ha de surgir una de las centrales hidroeléctricas más grandes de Latinoamérica, con una potencia de casi 800 megavatios. La multinacional AES pretende suministrarla a la lucrativa red de CIEPAC. Lorenzo nos describe la situación. Entonces, de aquí donde estamos, a donde sé yo que van a hacer el muro pues, de la represa, está como a 3 kilómetros, más o menos. No, es lo que puede estar de distancia. Y así es pues que si esa represa la hacen, los afectados vamos a ser nosotros los hondureños. La construcción del lago se extenderá a lo largo de tierra hondureña. El muro
debe tener 100 metros de altura por 400 metros de longitud. Para la generación de energía se planean 8 turbinas. Aún no está claro si la técnica será asumida por empresas alemanas, aunque es muy probable, ya que para las constructoras los productos de alta tecnología procedentes de Alemania son los preferidos, como se pueden encontrar en casi todas las presas del mundo, también en las de Honduras. Claro, hemos tenido participación de empresas alemanas. Siemens es una de ellas. Participó en la construcción del centro de despacho de carga con el equipo de control, los tableros mímicos, computadoras, y también tenemos Siemens en equipo eléctrico que se usa en subestaciones. Así que tenemos participación. La Mayer International también es una empresa consultora que participó en algunos estudios acá, y no solamente en Honduras, sino que en El Salvador, en Guatemala. El grupo de empresas alemán La Mayer es uno de los más importantes del mundo en industria de ingeniería. El grupo de empresas ejerce en más de 140 países. Accionistas son, junto con la empresa energética RWE, el Dresdner Bank y el Deutsche Bank. A lo largo de varias décadas, La Mayer ha colaborado en cientos de proyectos de presas. Entre los críticos de este grupo destaca la Sociedad Sueca de Protección a la Naturaleza. En su informe del año 2000 denuncian negocios poco transparentes, sobornos y estudios ilegales. La Mayer ejecutó el estudio de factibilidad del proyecto binacional El Tigre, también conocido como estudio Feasibility, el cual contiene un análisis geológico, hidrológico, del medio ambiente y de costos. Während eines Projektzykluses durchlaufen ein Projekt gewisse Planungsphasen. Das geht von Feasibility-Studien bis über Planung bis dann zur Implementierung. Die Feasibility-Studie ist hinsichtlich der Umweltverträglichkeit insbesondere wichtig, da hier die Kriterien angewandt werden, die von der Kommission für große Dämme, von der Weltbank festgelegt wurden und die dann entsprechende Kriterien liefern, ob dieses Projekt umweltverträglich ist. La Comisión Internacional de Grandes Presas, llamada ICOLT y nombrado por La Mayer, actúa en defensa de los intereses de las constructoras de presas. Los criterios de ICOLT y del Banco Mundial forman el escenario para la realización de presas. La Comisión Mundial de Represas, CMR, critica a las directrices de insuficientes, sobre todo en asuntos de ecología y derechos humanos. La Comisión defiende la siguiente postura: los afectados deben ser informados y consultados sobre todos los aspectos del proyecto. Las constructoras de represas tienen que asegurarse que la población afectada acepta las obras antes del comienzo de las mismas. Ambos requisitos no fueron respetados ni en Babilonia ni en el Tigre. Según los criterios de la CMR, los responsables de estos proyectos deberían parar las obras. El Banco Mundial se ha pronunciado claramente en contra de los criterios de CMR. La concesión del crédito les otorga una cierta intervención. El Ministerio de Economía de Alemania, como instancia decisiva, dictó su veredicto en el año 2005. No hay agravación normativa para la construcción de presas. Esto garantiza intereses comerciales y ganancias millonarias a empresas como La Mayer International. El gerente de la empresa La Mayer, Henning Notdurft, se niega a responder preguntas ante la Cámara sobre proyectos concretos como el del Tigre. Por temor a una prensa negativa, la empresa prefiere hablar solo de temas generales. Tal vez va a sacar otro. No es que quieran Mientras tanto, la situación empeorará para los habitantes de San Antonio y las comunidades vecinas.
tenemos que oponer rotundamente a decir no pasarán, o no se hará la represa. Ni un momento aceptamos. Lo que es el pueblo de San Antonio jamás dará esa decir sí, que se haga la represa. No, rotundamente no aceptamos que se construya la represa del Tigre, o sea, alguna otra represa que según se cree que se quieren hacer. Así es de que, como se está diciendo el compañero, habrá sangre primero para que se haga la represa. Sí. La militarización ha aumentado en todos los países centroamericanos. En la zona fronteriza entre Honduras y El Salvador se han estacionado tropas militares. Durante nuestra estancia, el ejército nos vigila, nos saca fotos e intenta sonsacar información sobre lo que documentamos. Solo nos es posible filmar en secreto. Onésimo Hidalgo, del Centro Mexicano de Investigaciones Económicas y Políticas, CIEPAC, investiga desde hace años el aumento de la presencia militar en Centroamérica. En su opinión, esto se debe a la resistencia formada como respuesta a los proyectos del Plan Puebla-Panamá. Sí, yo creo que en la medida en que los planes y proyectos comerciales y los tratados de libre comercio y planes que tienen que ver con el sistema neoliberal, que no benefician para nada a los pueblos, los gobiernos, principalmente el gobierno de los Estados Unidos, trata de imponerlos por la vía de la militarización. Y en este sentido podemos hablar de que el plan Puebla-Panamá tiene también un plan militar llamado el Plan Nuevos Horizontes. El Plan Nuevos Horizontes se formó en el año 1998. Hasta un total de 12.000 soldados estadounidenses, según información oficial, fueron destinados a Centroamérica en misión humanitaria e infraestructural. Desde luego que llama la atención la cercanía a las zonas de importancia estratégica. La joven historia de Centroamérica está marcada por dictaduras y guerras civiles. En muchos países hubo torturas, destierros y asesinatos en masa. A menudo, detrás de las intervenciones militares, hubo intereses económicos y políticos. Y así ocurrió en la meseta guatemalteca. Aquí, el ejército guatemalteco cometió una de las más horrorosas masacres del país. Guatemala es del tamaño de Honduras. En el centro de la antigua cultura maya viven hoy cerca de 12 millones de personas. En 1821, Guatemala logró su independencia de España. En el último siglo, varias dictaduras sangrientas empobrecieron a la población. Miles fueron desterrados y asesinados. Por aquel entonces eran solo terratenientes, empresarios y militares influyentes los que podían ejercer la política de gobierno. En el año 1996 se dejan las armas, después de 36 años de guerra civil. Una de las consecuencias de la dictadura es el mal reparto de la tierra, que junto con Brasil es de los peores de Latinoamérica. Al 97% de la población le corresponde solamente 1/3 del suelo. La agricultura produce principalmente para la exportación. El portador de divisas más importante es el café, seguido del azúcar y la banana. El socio más importante en la Unión Europea es Alemania. Muchos de los partidos políticos en el país persiguen objetivos neoliberales. Las elecciones del año 2004 las ganó la Gran Alianza Nacional, encabezada por el candidato a la presidencia Óscar Berger. Este partido también ejerce la apertura del mercado y la privatización de la administración pública. El modelo económico neoliberal ha hecho aumentar enormemente el índice de inflación y de desempleo. Llegamos al embalse de Chicxoy.
A lo largo de sus extendidas ramificaciones habitaban antes 23 comunidades. El pueblo Río Negro también desapareció a causa de las inundaciones. La historia de esta presa refleja los crueles métodos utilizados en la dictadura militar y los tejemanejes de la industria en torno a las represas. A Julián Sánchez lo encontramos en el nuevo Río Grande, desplazado más arriba. Él es uno de los sobrevivientes de la matanza de 1982. Se murió, mi primera esposa se murió. Mi esposa se llama María Dolores Chengostori. Con ella teníamos 2 hijas. Una está viva ahorita y otra de 1 año y 3 meses. Lo llevó su mamá cuando lo mataron a Pacochón. Mi hija se murió mi tía, se murió mi hermana, mis sobrinas se murieron allá. Hasta antes de llenar el embalse, unas 4.000 personas vivían del fértil campo. El pequeño río Chixoy los abastecía con agua potable y pesca. Uno de los habitantes más ancianos del pueblo tiene 81 años y se llama Nicolás Chen. Como la mayoría de su región, pertenece a la etnia maya achí. Todavía recuerda bien la época de fertilidad. Aquí trabajamos, aquí sembramos milpo, sembramos frijol, sembramos tomate, sembramos chile y tenemos siembra de nuestros abuelitos, nuestros papás. Hay jocotes, hay mango, hay cualquier cosa. Porque el jocote no solo un mate, sino que bastante van a costar a vender en San Cristóbal, a vender en Rabinal, pero ahora ya no hay nada. Para la construcción de la represa, el gobierno militar guatemalteco de 1974 le entregó el encargo al consorcio LAMI. Este estaba compuesto por las empresas La Maya Internacional, Moto Columbus de Suiza e International Engineering de los Estados Unidos. La empresa alemana Hochtief construyó el túnel. El generador de 300 megavatios debía zanjar con la crisis de energía nacional. La empresa La Maya elaboró el estudio para la construcción del malecón, pero la población no fue considerada en el proceso de este plan. Fue después de comenzar las obras cuando la Sociedad de Energía INDE informó oficialmente a sus habitantes. Pero como informa Isabel Osorio, la verdadera dimensión que abarca este proyecto no se hace oficial. Por eso los antepasados, ellos quisieron, ¿sí? Porque como no sabían qué es lo que vinieron a decir los incas, no sabían ellos, cabal, por eso entraron a la presa. El estudio completo de La Maya contiene también un estudio geológico. El terreno escogido se compone de piedra calcárea y volcánica. Además, existen indicios de movimientos sísmicos activos. A pesar de este inseguro fundamento, La Maya aconseja a la dictadura militar guatemalteca la obra. Nada más empezar las obras, se derrumbó el túnel sobre los generadores en 2 ocasiones. El Banco Mundial incluyó esta queja en un informe interno sobre la limitada exploración del terreno aportado por LAMI. Pero ninguno de los portadores de capital más importantes, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han intervenido hasta ahora. Tampoco en 1980, cuando el dictador Lucas García declaró la región en estado de guerra. 2 años después, comenzó el ejército militar con las matanzas. En un 13 de febrero lo llamaron los hombres, son 76 hombres, lo llamaron para la comunidad de Xococ, que se presentaran, o sea, gente de aquí de Río Negro.
que se presentaran a Xococ a un adiestramiento de manejo de armas, decían, porque aquí se va a hacer patrullas para cuidar la comunidad. Y después ya no regresaron la gente. Lo masacraron allí en Xococ en un mes completo. En un mes completo vino una patrulla militar y patrullero civil de la misma aldea de Xococ. Entraron muy temprano el 13 de marzo de 1982. Entraron aquí arriba y empezaron a citar las mujeres, porque ya no están los hombres, ya solo unos estamos, pero es que ya de escondido ya. Y entonces empezaron a citar las mujeres para una reunión en la escuela, dijeron. Bueno, vinieron en la escuela, juntaron todas las mujeres y los soldados y patrulleros civiles de Xococ empezaron a descoger las patojas. Lo llevaron a las casitas y la violaron. Y después en vista las demás mujeres mayores de edad, miraron bien y después lo llevaron hacia para arriba, aproximadamente como 3 kilómetros de aquí, y empezaron a ahorcar las mujeres. Primero los niños lo agarraban en los pies, lo tiraban en una poza y lo ahorcaban las mamás, lo tiraban encima. Cabal por el pesar de las mujeres se murieron los 107 niños y niñas, 70 mujeres. El régimen militar asesinó a casi 400 achimayas. La mayoría de los sobrevivientes huyeron a las montañas. Algunos de ellos se escondieron allí por varios años. Otros fueron asentados en la lejana región de Pacush. Allí eran sometidos al control directo del ejército militar. La central hidroeléctrica fue puesta en marcha un año después de la matanza. Sin embargo, poco más tarde fue paralizada a causa del incorrecto estudio y construcción. A pesar del procedimiento criminal del gobierno militar, el Banco Mundial le concedió un segundo crédito. Finalmente, la suma de los costos para la obra fue de casi $1 billón, 3 veces más de lo que previamente había calculado Lamy. El Banco Mundial declara hoy la represa como un desastre económico. En lo que respecta a la tragedia humana, reina el silencio. Y al igual que el grupo de La Amaya, hasta hoy eluden cualquier tipo de responsabilidad. A principios de los 90, varias familias regresaron a pesar del fuerte trauma. Las condiciones en Pacush las describe Nicolás Chen como insoportables. ¿Y por qué nosotros estamos aquí? Porque está jodido en Pacush, no hay nada, no hay nada, no podemos vivir tranquilo. En cambio aquí siempre, en que no tan tranquilo, en que no somos ricos. Aquí podemos tener unos gallinos, aquí podemos trabajar, podemos hacer leña, podemos hacer ocote. La vida en Río Negro también es penosa. El terreno pendiente es menos fértil que el terreno en el valle en los años anteriores. La pesca ha ganado importancia para el abastecimiento de las familias, pero a menudo regresan sus habitantes con menos pesca a sus casas, ya que el agua estancada está altamente contaminada y es inapropiada para beber.
de modo que la comunidad está suministrada con agua potable a través de una cañería de 52 kilómetros de longitud. Hay mucha escasez y ni siquiera existe un sistema de corriente eléctrica, aunque la presa produce la cuarta parte de la energía nacional. Desde hace años, los afectados de esta comunidad luchan por las indemnizaciones, como carreteras, electricidad o dinero. A finales de los años 70, se acordaron de forma oficial recompensas entre la empresa energética INDE y los representantes de la comunidad, pero el gobierno e INDE no han mantenido sus promesas. Estos tiempos estamos nosotros todavía luchando para reclamar que pagara todos los daños que ellos prometieron que está escrito en el libro. Pero, ¿qué es lo que dice ahorita el Banco Mundial, el INDE? Lo que dice ahorita es que quiere una prueba, quiere una certificación del compromiso que hizo el INDE con la comunidad aquellos tiempos. Pero hoy ya no vamos a tener porque lo secuestraron los que llevaban el libro. Ahí se desapareció todo. El Banco Mundial e INDE ven el proceso de recompensas como finalizado. Los afectados en la comunidad quieren finalizar con la injusticia persistente. A fines del 2004, cientos de habitantes ocupan la central de energía hidroeléctrica. Amenazan con paralizar la central si el gobierno e INDE no se disponen a negociar. Desde la mañana hemos estado acá haciendo todos los esfuerzos, buscando el diálogo, y por lo mismo nosotros estamos viendo ahorita. Claro, durante los 28 años, fíjate, estamos sufriendo, estamos pagando luz un alto precio. Y ellos, ¿cuántos están haciendo? 2 millones. Están haciendo 2 millones diarios. Tras un día de ocupación, acuerdan constituir una comisión para negociar. El éxito ha sido escaso, así es que la comunidad decide dar un paso adelante. Quieren llevar el caso ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Las expectativas son buenas si se recuerda lo sucedido en la comunidad vecina de Plan de Sánchez. La misma instancia obligó al gobierno a pagar $8 millones americanos. Las comunidades quieren incluir en el procedimiento de 2006 al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. El consorcio LAMI está aún pendiente de si tendrá que declarar en el juicio. Las declaraciones de la Amaya no demuestran conciencia de su complicidad. Respecto al tema de las represas, rehúsan hacer cualquier tipo de declaración ante la Cámara. Nuestro último objetivo se halla en el noroeste de Guatemala. En la zona baja del estado de Petén hay poca población y una gran biodiversidad. La región está caracterizada por una frondosa selva. Petén es conocido en el mundo por las singulares ruinas mayas de Tikal. Cientos de miles de personas visitan al año esta antigua ciudad de templos mayas. Llegamos a la pequeña comunidad La Técnica. A pocos metros del pueblo está el río Usumacinta, que separa México de Guatemala. El Horno es de los últimos ecosistemas vírgenes al norte del Amazonas. El río Usumacinta desemboca al norte en el Golfo de México.
La guerra civil en Guatemala llegó también hasta este territorio. Para acabar con la resistencia, la dictadura militar destruyó los pueblos y desterró a todos sus habitantes. Humercindo Martínez es uno de los afectados. Él luchó contra el régimen asesino. De 1980-81, la comunidad de la técnica fue completamente quemada. Digamos, esto fue llevado a cabo por parte del ejército en contra de la sociedad por algunas posiciones que la comunidad asumía. O sea, la quema de estas comunidades fue una realidad, como ahora, para entonces fue una gran amenaza, un gran desplazamiento, mucha gente refugiada en México, otros compañeros refugiados en la selva del Petén. ¿A dónde vas a sembrar frijol? Ahí en el plan. En los años 90, muchas de las familias regresaron a sus comunidades destrozadas. Con escasos medios, la técnica también fue reconstruida por los propios campesinos. Hoy en día, casi todos los habitantes de la comunidad pertenecen a la cooperativa. A cada miembro le corresponde una parcela de igual tamaño para el cultivo. Las fértiles inundaciones sirven de abono para los campos y garantizan una buena cosecha. La explotación sustentable de los bosques beneficia a todos. El dinero de la venta de madera es para la cooperativa. Juntos decidieron la compra de un tractor para su pueblo. La familia Aguilar fue una de las primeras en regresar a la técnica. Jesús Aguilar está convencida de la idea de la cooperativa. La decisión se toma la sociedad en general y sus directivos. Por ejemplo, cuando un directivo viene acá a la comunidad y se le informa de algún proyecto, él lo baja a la asamblea y la asamblea le da el visto bueno. Si está bien, lo aprueban, y si no, se le da el visto que no, también. Y así es como está formado, y las decisiones así se toman, la sociedad. A pesar de la estructura colectiva, las condiciones son penosas. Jesús ha de salir varias veces al día a una fuente de agua. Los afluentes del río Usumacinta abastecen a las comunidades de agua potable y al mismo tiempo sirven de lavadero, al igual que el río mismo. Me daría un calamón. Un calamón, un calamón. En los últimos años, la amenaza para las comunidades ha aumentado. El Plan Puebla-Panamá fuerza a los gobiernos de Guatemala y México a realizar los proyectos de represas. Esto llevaría al pueblo La Técnica a tremendas inundaciones y a un nuevo destierro. Con este gran proyecto no solo corren peligro las comunidades, sino una naturaleza única. La cuenca del río cuenta con una de las zonas más ricas del mundo, donde habitan especies únicas de flora y fauna. A ambos lados de la frontera se hallan ecosistemas prácticamente vírgenes protegidos internacionalmente. Si se siguen los planes de obra originales, surgiría una superficie de agua del tamaño de 725 kilómetros cuadrados. Se calcula que entre 40 y 60.000 personas deberán abandonar sus pueblos. Gustavo Castro, de la organización CIEPAC, se preocupa desde hace años de los proyectos de represas bilaterales. Él critica la estrategia secreta de ambos gobiernos. Y en la Comisión Federal de Electricidad, el mismo documento de la Comisión Federal de Electricidad muestra las 5 cortinas que van a estar a lo largo del río.
esta cortina inunda una parte, esta otra y esta otra, pero al final es una gran presa donde pondrían turbinas para la generación con la corriente del río. Y es un documento de la Comisión Federal de Electricidad. También están los mapas donde la Comisión Federal de Electricidad ubica en qué comunidades estarán las presas hasta Boca del Cerro. El proyecto existe, siempre lo van a intentar negar para evitar la movilización social, la movilización política contra eso. Los planes de construir varias represas binacionales alrededor del río Usumacinta proceden de los años 70. La resistencia nacional e internacional ha llevado a un cambio de estrategia. En un comunicado oficial del año 2002, el ministro de Energía y Minas guatemalteco, Raúl Archila, niega la existencia de planes para estas represas. Sin embargo, los documentos del proveedor energético estatal CFE de México demuestran lo contrario. Los planes, con fecha del año 2003, contemplan 5 diques. La altura de los muros planificados es inferior a la anteriormente prevista. Los estados apuntan a producir una energía de 2.600 megavatios. Rudy Nájera, del Ministerio de Energía y Minas, desmiente los planes originales, pero se remite a la importancia económica. Ha habido una desinformación que de alguna manera ha causado un revuelo importante en la propia sociedad, en los habitantes del lugar. Obviamente tenemos recursos hidroeléctricos y el Usumacinta es uno de los que contamos, muy importante. Si nosotros pensáramos en aprovechar ese recurso, estaríamos de alguna manera cabalmente cumpliendo a cabalidad con los requerimientos energéticos de nuestro país. Es más, tendríamos excedentes que podrían ser colocados en el exterior. Obviamente, el proyecto del Usumacinta únicamente aparece en diseños, aparece como planes. En concreto, yo no he visto de momento que exista un poste, que exista un bloque, un ladrillo de iniciación de ese proyecto. Actualmente, el suministro de corriente eléctrica no está asegurado en todas las zonas de Guatemala. Precisamente en lugares apartados como Petén, muchas familias viven sin electricidad. En la técnica, existen hace años algunos postes de luz, pero la comunidad sigue sin estar conectada a la electricidad. Una razón es que la rentabilidad de la exportación de energía es mayor. Hoy en día, Guatemala le vende energía a otros países, aunque 1/3 de sus hogares no posee corriente eléctrica. Avanzamos por el río. Transcurrida una hora, llegamos a las conocidas ruinas mayas de Yaxchilán. Están situadas en medio de la selva tropical y solo se puede acceder a ellas por el agua. Este importante lugar de culto, con sus esparcidos templos, surgió en el siglo IV de nuestra era. Hoy es una popular atracción turística. Según los planes de construcción de ambos gobiernos, gran parte de Yaxchilán sufrirá inundaciones. Pero no solo estas ruinas corren peligro. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, podrían desaparecer más de 220 ciudades mayas. Aunque ambos gobiernos desmienten la construcción de la represa, existen pruebas de que se está llevando a cabo. Un indicio para ello son los intentos de comprar tierras. Camuflados como terratenientes, intentan convencer a los habitantes de la técnica a vender sus tierras. Bien que ellos decían que es mejor que vendan su terreno porque
Si se sigue hablando de las represas y si las represas se dan, ustedes ni siquiera van a poder vender sus terrenos, los van a perder. Entonces sería mejor que nos vendieran a nosotros todo el terreno que tienen. Entonces, digamos, los compañeros que hablaron con ellos, socios de la cooperativa, lo que les dijeron fue, miren, nosotros no estamos vendiendo el terreno. En la cooperativa o en ningún lado hay un anuncio que diga la técnica agropecuaria se vende. Cruzamos la frontera hasta Chiapas. No lejos de aquí se ha de construir la presa Boca del Cerro, que está más al norte. Sus habitantes también se niegan categóricamente a la obra. Chiapas es el estado más al sur y asimismo el más pobre de México. Aproximadamente 1/3 de los 4 millones de habitantes son de procedencia indígena. La enorme biodiversidad, los fértiles campos y la abundante materia prima fueron saqueados por gobiernos, terratenientes y empresas transnacionales a lo largo de muchos años. Asimismo, y con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, TLCAN, comenzó el día 1 de enero de 1994 el levantamiento zapatista. Esta resistencia de gran importancia internacional actúa contra la explotación, la opresión y el racismo. Se fundaron varios municipios autónomos en los que los zapatistas construyen su propio sistema de salud, de agricultura y su propio sistema educativo. Característico de esta resistencia son los llamados pasamontañas. La militarización en la zona ha aumentado mucho desde el levantamiento. El Estado mexicano quiere imponer sus intereses económicos, como el Plan Puebla-Panamá y en este caso las represas de Usumacinta. La empresa proveedora de energía, CFE, se contradice en su argumentación. A veces habla de un muro más bajo de lo planeado en un principio y otras de detener el proyecto. Después de formular múltiples preguntas, Eduardo Olivares de CFE reconoce en forma indirecta el plan. No existe fecha de inicio, no existe fecha de terminación. Y bueno, en el caso de dado que se llegara efectivamente a construir en un futuro, sería cumpliendo toda la normatividad en materia de impacto ambiental en todos los sentidos. Flora, fauna, población. De tal manera de que, bueno, la Comisión Federal de Electricidad, muy respetuosa de la normatividad y las obras que estamos haciendo, en este momento estoy electrificando la selva lacandona. Estoy construyendo una línea muy importante de 100 kilómetros y en este momento le quiero decir que hicimos rescate arqueológico, rescate de flora, rescate de fauna, reforestación. ¿Pero de dónde procede la energía para la selva lacandona y quién se beneficia? Viajamos hasta la distanciada comunidad de Roberto Barrios. Es uno de los 5 centros de administración de los zapatistas. Eduardo Olivares solo estuvo aquí los últimos días antes de nuestra partida. Él estuvo negociando con los zapatistas el continuar la instalación de la red eléctrica de alta tensión. La CFE quiere pasar la línea eléctrica por territorio zapatista. Las comunidades rechazan el plan. Según uno de los representantes del centro, tanto el gobierno como CFE no están actuando en forma transparente. Si se piensa para alumbrar a las comunidades que están dentro de la selva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero al mismo tiempo el gobierno amenaza con desalojar a los habitantes que están dentro de la selva. Entonces, ¿cómo es posible que le lleva luz para que lo amenace en sacarlos de ahí? ¿Para quién va a ser entonces la luz de alta tensión? El gobierno mexicano tiende a la rentabilidad económica de la selva lacandona.
Con la instalación de la alta tensión, se preparan más proyectos en torno al Plan Puebla-Panamá. Asimismo, se prevé en esta región la aparición de un sector turístico lucrativo. Otros de los propósitos para ganar beneficios son los pozos petrolíferos, la privatización del agua, la explotación minera y la investigación de la biodiversidad. Estos planes significan para más de 40 comunidades la expulsión y la pérdida de sus medios de subsistencia. No sabemos exactamente de cuál es cuál es el objetivo del gobierno, pero lo que sí sabemos que dentro del territorio o de la geografía donde va a pasar esa línea eléctrica que viene de Tenosique, es la misma geografía donde el gobierno piensa construir la presa hidroeléctrica de Boca del Cerro, en el río Usumacinta. Las intenciones de los gobiernos quedan claras. Prueba de ello son los postes de energía de alta tensión. Las grandes estructuras de acero están concebidas para la transmisión de grandes cantidades de corriente. Una región de poca población como esta no necesita tal instalación, y mucho menos el destierro. La instalación eléctrica comienza a unos 10 kilómetros al sur de la pequeña ciudad de Tenosique y atraviesa las tierras de la comunidad Victorio. Desde hace ya tiempo, los habitantes bloquean las obras, ya que ellos también luchan solidariamente contra la construcción de diques, inundaciones y destierros. Manuel Frías, un antiguo ingeniero de CFE, advierte de la importancia del plan. En su página web, México Tercer Milenio, describe la gran obra. A una pregunta relativa a Boca de Cerro, respondió por escrito: el consorcio alemán Lamaya, Salzgitter, Fichtner elaboró los estudios para la parte de la cuenca del río Usumacinta perteneciente a Guatemala. En México los efectuó la CFE. La construcción de presas sigue siendo un rentable negocio para empresas alemanas. Ellos elaboran estudios, construyen muros, túneles o instalaciones energéticas y suministran las centrales hidroeléctricas con tecnología por todo el mundo. En las últimas décadas, empresas alemanas como Voith Siemens, Lamaya, Hochtief, Fichtner y sus accionistas alcanzaron los millones de dólares de ganancia. A estas empresas no les gusta hablar de sus intereses comerciales, como el caso de Voith Siemens, que tardó 3 meses en devolvernos la encuesta por escrito. La empresa se negó a dar información por miedo a ser criticados por su práctica de negocios. El comunicado dice así: no deseamos referirnos al tema, ya que actualmente nuestro equipo de marketing no está enfocado a Centroamérica. El Estado alemán realiza negocios en el mercado de los denominados países en vías de desarrollo. Un medio importante es la ayuda al desarrollo. Es un abrecaminos para la exportación alemana, ya que en el fondo se realiza de facto a cambio de la adjudicación de un futuro encargo, a empresas alemanas, naturalmente. De esta forma, regresa a la economía alemana el doble del importe de la llamada ayuda al desarrollo. Pero las empresas también sacan provecho de otra forma. El Estado también puede asegurar la exportación alemana a través de las garantías de Hermes. En el año 2003 se avalaron 16.000 millones de euros en el sector de la exportación. En el caso de incapacidad de pago de un cliente o un país, es el Estado alemán el que asume la deuda y con ello los que pagan impuestos. Dictámenes externos sobre la tolerancia social y del medio ambiente de estos proyectos son una excepción para las garantías de Hermes.
Al Estado alemán le interesan prioritariamente la economía y la política exterior. En el mundo, casi no hay ni un proyecto de represa sin resistencia. Todos los proyectos aquí documentados son llevados a cabo contra la voluntad de las comunidades afectadas. Desde hace unos años, los habitantes de Centroamérica se estrechan en encuentros tanto nacionales como internacionales. En julio del 2005 se da lugar en el Petén guatemalteco uno de los foros regulares contra represas. Más de 300 delegados de 8 países se reúnen para discutir sobre la energía hidráulica y sus consecuencias para el hombre y la naturaleza. Los aspectos centrales son las estrategias de resistencia, indemnizaciones y formas de generar energía alternativa. Pero también los intereses prioritarios de los gobiernos juegan un papel muy importante, ya que la construcción de estas represas son los cimientos del Plan Puebla-Panamá y el Tratado de Libre Comercio CAFTA. Los presentes en este Congreso reclaman la inclusión de la población en todos los planes de desarrollo. Ellos dicen no a la continua violación de derechos humanos, no a la explotación y no al destrozo de la naturaleza. Mucha gente de Centroamérica puede seguir el encuentro por radio, pero el mensaje va dirigido a todo el mundo, sobre todo a las sociedades de consumo. Ya es hora de parar los proyectos explotadores y de reclamar justicia a los responsables. Porque aquí en nuestro sagrado fuego tenemos una esperanza. Económico, político en el campo militar. Tienen planes muy siniestros para adueñarse de todito. Para acabar son diestros. Lo ajeno los vuelve loquitos. Porque pagan poco salario los trabajadores, entonces las industrias pues se están cerrando y se están viniendo ya a América Latina, a África, a Asia. Entonces la energía eléctrica pasa la necesidad al sur y los proyectos de energía hidroeléctricas son muy grandes. La ampliación de la red eléctrica es una condición fundamental para el asentamiento de las empresas. El Plan Puebla-Panamá sirve como fundamento para la reestructuración de las economías centroamericanas. El denominado PPP es un proyecto económico e infraestructural de gran envergadura. Este proyecto abarca los 9 estados del sur de México y los 7 países centroamericanos, desde Puebla hasta Panamá. En el año 2005 vivían 65 millones de habitantes en esta zona. Un tercio de la población dispone de menos de $1 americano al día. Según Rudy Nájera, del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el Plan Puebla-Panamá ofrece una importante posibilidad de bienestar. Bueno, el Plan Puebla-Panamá es un instrumento, es una herramienta que permitiría impulsar el desarrollo económico y social de estas regiones. Consideramos que es una oportunidad por medio de la cual no solamente se estarían dando interconexiones eléctricas, sino también una oportunidad para que las vías de acceso, puertos marítimos y otras puedan desarrollarse desde el sur de México hasta la ciudad de Panamá propiamente. La principal intención del PPP es la ampliación de la infraestructura. El 95% del presupuesto está dedicado a carreteras, puertos, aeropuertos, a la instalación de líneas eléctricas y de telecomunicaciones. Precisamente el sector energético tiene una función central. La construcción de más de 100 represas sirve a los partidarios del proyecto como base del desarrollo económico, de modo que la ampliación de la infraestructura
debe aumentar la competencia en la agricultura exportadora, en el cultivo industrial de camarón y en las maquiladoras. Asimismo, se pone en marcha el sector turístico. Los numerosos críticos del plan no creen en las promesas de una mejoría de la calidad de vida. Es más, según ellos, el PPP hace que continúe la venta de los países. Además, la aspirada lucha contra la pobreza es inverosímil, ya que solo una pequeña parte del presupuesto está dedicado al del año 2000, condena los efectos ecológicos, económicos y sociales. Entre 40 y 80 millones de personas han sido desalojadas o trasladadas a causa de la construcción de presas, a menudo con el uso de violencia. Apenas algunos han recibido una pequeña indemnización y sus condiciones de vida han empeorado. Además, tanta construcción perjudica la cultura regional y destruye zonas arqueológicas. Las presas provocan efectos ecológicos de carácter inmediato perceptibles a cientos de kilómetros corriente abajo. La exterminación de especies de animales y la falta de riadas son unas de las consecuencias más graves. Esto repercute en la economía local de casi todas las comunidades afectadas, porque la desforestación, la inundación del campo y la desaparición de especies destruyen las condiciones fundamentales de vida. La CMR elaboró una normativa incluyendo estas repercusiones y abarcando cada uno de los ámbitos, desde la planificación, la construcción, hasta la paralización de presas. Los aspectos negativos tienen fuerte predominio. Sin embargo, los gobiernos, los bancos internacionales y las empresas constructoras se aferran a esa política, también en América Latina. Ya en los años 50, las represas fueron designadas como el motor del incremento económico. La pobreza debería haber disminuido con ayuda de la industrialización. En cambio, la deuda del Estado, la corrupción y la ayuda económica unilateral agravan la situación de la mayoría de la gente. Los motivos apenas han cambiado desde la colonización. Se trata de materias primas baratas, manos de obra baratas y una libertad ilimitada para las empresas, es decir, sacar el máximo provecho posible. Hoy en día, más de la mitad de la corriente eléctrica en América Latina es producida por fuerza hidráulica. La globalización intensifica la demanda de energía, ya que con la apertura de mercados, cada vez más empresas trasladan su producción a los países lucrativos. Gustavo Castro, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, CIEPAC, denuncia la liberalización ejercida en los países de Centroamérica. Ya las empresas, las industrias pueden venir a instalarse a los países pobres porque ya hay tratados de libre comercio, porque ya no pagan impuestos, porque pueden entrar a un país y salir cuando quieran. Partido Liberal desde el año 2006. Honduras es, junto a Nicaragua y Haití, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Igual que en otros países centroamericanos, la tierra está repartida de manera muy injusta. Los productos de exportación más importantes son el café, el camarón y la banana. El país importador principal después de los Estados Unidos es Alemania. Viajamos hacia el este de Honduras, a Olancho, el estado más grande. Aquí nos encontramos con la región más fértil y rica en especies de selva tropical y bosques de niebla. Aquí se encuentra la Sierra de Agalta, que desde el año 1987 el Estado reconoce como parque protegido natural. Aves y plantas muy raras son naturales de aquí. El río Babilonia serpentea por paisajes montañosos y se precipita por varias cascadas hasta el valle.
Actualmente, la empresa privada hondureña energética Energisa construye una central hidroeléctrica. El agua es transportada por un bajante de 100 metros de longitud hasta llegar a las turbinas. Los generadores de la central producen una potencia de 4 megavatios. La energía es vendida entonces a la empresa semiprivada de energía NE, la cual la suministra a la red. Directamente al lado de la central eléctrica vive Justo Mesa con su familia. Como muchos otros habitantes de la pequeña comunidad La Venta, viven sobre todo de la ganadería. Justo nos guía por las empinadas montañas hasta donde está planeada la construcción del dique. Todo este valle de Galta, todas estas comunidades lo necesitan. Así son comunidades y no solo 5, son como unas 20 comunidades porque de allí toda esta gente agua ganado. Entonces, si este río lo embalsan, el ganado quedaría sin agua y los animalitos que no solo la gente necesiten el ganado, sino animalitos que anden en el monte también necesitan el agua. Y mañana que esa agua la embalsen va a ser agua contaminada y no va a servir para nada. Llegamos con Justo hasta la primera meseta a unos 1.200 metros. Allí, en el Parque Nacional, la empresa Energisa construye la presa. El Servicio Armado de Vigilancia nos prohíbe el paso a la zona estatal. Muy cerca de allí, ha sembrado Justo sus plantas de proyectos sociales y medioambientales. Con el Plan Puebla-Panamá, se está realizando el Sistema de Interconexión Eléctrica Transnacional, CIEPAC. Además, bancos e instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio agilizan la apertura del mercado energético. Esto invita a los inversionistas privados a ejercer un negocio lucrativo. Juntos, pretenden abastecer con suministro completo a todos los hogares y a precios más bajos. Pero cada vez más son las personas que dudan de las promesas que existen desde hace décadas. Críticos como Bartolo Fuentes denuncian el fomento del sector empresarial, pues más de 1/3 de la población en Centroamérica vive sin corriente eléctrica. Bueno, el problema de la energía eléctrica es bastante sentido en el país, puesto que existen muchísimos municipios de Honduras donde todavía no existe la energía eléctrica, no hay energía. Y no es que estén tan alejados, sencillamente es que no se les ha dotado porque se considera de que no es rentable instalar ahí la energía eléctrica. Por el contrario, para la industria maquiladora se ha brindado todas las facilidades de instalación de estos servicios. Los expertos cuentan con un fuerte aumento de la demanda energética en Centroamérica. Por ello, tanto gobiernos como representantes de la economía quieren construir innumerables represas. Documentamos por medio de 4 proyectos de presas la política de energía transnacional y sus consecuencias en la naturaleza y en el ser humano. Nuestro primer proyecto está ubicado en Honduras. Visitamos la obra de la presa de Babilonia en la Reserva Ecológica. A continuación, viajamos hasta el Tigre, el proyecto de plan binacional. Atravesamos la frontera a Guatemala e informamos sobre la cruel historia del dique Chixoy. Nuestro último destino son los 5 muros de presa en el Usumacinta. Honduras tiene apenas la 1/3 parte de Alemania. Durante siglos, la cultura maya ha determinado este país. Actualmente viven allí 7 millones de habitantes. Al contrario de los países vecinos, Honduras quedó libre de guerras civiles tras su independencia en el año 1821. Existe una república presidencial desde el año 1982, con Manuel Zelaya a la cabeza del partido.
Ya sea el carbón, el gas, el petróleo, la fisión nuclear o la energía hidráulica, en casi todo el mundo se discute intensamente sobre la producción y utilización de energía. El consumo global de energía está repartido muy desigualmente. Un habitante de Norteamérica o de Europa consume en promedio mucho más de lo que consume un habitante de África o Sudamérica. En total, la cuarta parte de la población mundial utiliza las 3/4 partes de la energía. La comparación estadística del consumo energético no refleja la realidad, ya que en esta no están consideradas ni la distribución mundial de recursos ni la de mercancías. En los denominados países en vías de desarrollo, el gasto de energía para la obtención de materias primas, su producción y su transporte casi no sirve para la población local. Su prioridad es producir para la exportación, es decir, para el mercado mundial. La gente en las sociedades de consumo usa la mayoría de estos productos y al mismo tiempo una gran cantidad de la energía generada en los denominados países en vías de desarrollo. La lucha contra la pobreza necesita otras fuentes de energía, como declaran los gobiernos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, detrás de esta demanda están escondidos los intereses económicos. Una de estas fuentes de energía es la fuerza hidráulica. Especialmente en los países pobres, la fuerza hidráulica tiene un significado central y con ello consecuencias destructivas. Actualmente existen en el mundo más de 45.000 represas. Los diques de cemento cumplen, junto con la protección contra inundaciones, 2 funciones adicionales: el abasto de energía y de agua. Los consumidores preferidos son las ciudades y la industria. Además, en muchas regiones del mundo, la agricultura dedicada a la exportación depende de las represas, ya que el monocultivo necesita inmensas cantidades de agua. Durante las últimas décadas, la crítica acerca de estos proyectos de presas ha crecido enormemente. Las consecuencias negativas también son confirmadas por la Comisión Mundial de Represas, CMR, constituida en el año 1998. Más de 100 presas fueron analizadas por esta comisión internacional, compuesta por partidarios y adversarios de los proyectos. El informe final